Gracias a Dios por la asistencia de cada uno de nuestros hermanos. Para este día tendremos la lectura de los capítulos 16, 17 y 18 del Evangelio de San Juan. Vamos ya a iniciar con el capítulo 16. Escuchemos con atención. San Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Un poquito, y no me veréis. Y otra vez un poquito, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poquito y no me veréis? Y otra vez un poquito y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar, y díjoles, preguntáis entre vosotros de esto que dije un poquito, y no me veréis. Y otra vez un poquito, y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Empero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También, pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré en proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Dícenle sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondióles Jesús, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo,
mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Preciosa cada una de las orientaciones dadas del Señor a sus discípulos. Y bueno, como le hemos dicho, recordemos que el Evangelio está dividido en 2 secciones. Del capítulo 1 al 12 son temas que el Señor trató en compañía del pueblo, podríamos decir, o situaciones que se vieron a lugares abiertos. Es decir, fueron temas que se expusieron de manera pública. Pero ya del capítulo 13 en adelante, nótese que los discursos, los temas que trazó el Evangelio de Juan están dedicados a los discípulos de manera más interna. Y esto lo hace sentir la dirección del mensaje hacia quienes está. Y nos damos cuenta acá precisamente cómo el Señor habla a los discípulos capacitándoles para la obra del Espíritu Santo que vendrá sobre el mundo una vez que Él sea recibido nuevamente de donde Él descendió. Es decir, el Señor ya les está dando a ellos de manera clara lo que acontecerá una vez que Él haya resucitado y que haya sido recibido en gloria nuevamente con su Padre. Y bueno, aquí nos damos cuenta en este capítulo cómo el Señor hablaba para que no tuvieran tropiezo, para que no se escandalizaran, para que ellos pudieran estar ya anuente de las situaciones que ellos iban a experimentar. Y les dicen, miren, les van a expulsar de las sinagogas. Y aún muchos van a matarlos y van a pensar que están haciendo servicio a Dios. Muchos van a creer que lo que están haciendo está aprobado por Dios. Y esto nos da la referencia de esto que expresó Jesucristo a los discípulos, nos hace referencia directa en el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 9 y 10. Y si nosotros nos vamos para ese capítulo, nos dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y el que está hablando esto, el que está dando este testimonio, es el apóstol Pablo. Y se conecta directamente porque precisamente esa fue la condición del apóstol Pablo. Él pensaba en su vida como Saulo, él pensaba que él lo estaba haciendo bien, que él lo estaba haciendo para agradarle a Jehová, Dios de Israel. Y se nota entonces que era la carencia de la gracia del Espíritu de Dios, el haber aceptado el plan de salvación de Jesús. Entonces nos conecta directamente esto que está pronunciando Jesucristo, nos conecta con lo revelado por el apóstol Pablo. Y esto, dice Jesucristo, lo harán porque no conocen al Padre ni a mí, no me conocen a mí, no han aceptado esta verdad gloriosa que Él nos ha venido a revelar. Pero el Señor nos afirma y le dice a sus discípulos, les estoy diciendo estas cosas para que cuando llegue la hora, ustedes se acuerden que ya yo se los había dicho, porque esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero llegará ya la hora en que ya presente, así como ellos conocieron a Jesús en cuerpo, encarnado, no iban a tenerlo. Entonces, Él comienza a instruir a los discípulos sobre la obra del Espíritu Santo. Recordemos que ellos estaban bastante tristes, los discípulos, porque imagínense la pérdida de la presencia física de Jesús. Eso era algo que los desgarraba. Sin embargo,
esta ausencia sería compensada por la venida del Espíritu Santo y el ministerio poderoso del Espíritu Santo que está ejerciendo en nuestros tiempos, porque esto está extendido a nuestros tiempos también, hermano. Y ese ministerio del Espíritu Santo entre los no creyentes es el de convicción. ¿Y por qué el Señor dice así? Específicamente, Él utiliza su incredulidad para probar la solemne. Él utiliza la incredulidad para poder probar la gravedad del pecado. La obra del Espíritu Santo, la obra triunfante de Cristo para probar la disponibilidad de la justicia y la derrota total de Satanás para probar la solemne certeza del juicio. El Señor les dice, yo me voy. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Porque estaban tan tristes al escuchar lo que el Señor les estaba anunciando. Pero Él les dice, miren, no se preocupen, esta tristeza que ha llegado a su corazón, claro, nadie se lo decía al Señor, pero el Señor, que conoce nuestros corazones, estaba sabiendo del gran dolor que tenían los corazones de los discípulos al saber que ya Él no estaría más con ellos. Pero Él le dice, yo les digo la verdad, es necesario, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Consolador no vendría a ustedes. Pero si yo me fuere, yo se los enviaré. Y entonces aquí argumenta, cuando Él venga, Él va a convencer al mundo. Fíjense, esta obra que el Señor está hablando, la obra del ministerio, el ministerio del Espíritu Santo entre los no creyentes, el de la convicción. Cuando yo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense la función maravillosa que tiene el Espíritu Santo en la humanidad. Y nos dice y explica, sí, los va a redarguir de pecado porque no creen en mí, y también de justicia porque es que yo voy al Padre y no me van a ver más, y del juicio para que cuando el príncipe de este mundo haya sido juzgado. Y Él detalla de una manera especial la función poderosa que ejerce el Espíritu Santo en la humanidad. Y les dice, bueno, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes ahora no las pueden sobrellevar, no las pueden entender. El Señor conoce nuestra capacidad. Por tal motivo les dijo, bueno, hasta aquí les voy a ir explicando a medida que ustedes puedan irlo asimilando. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él será el que nos guiará a toda la verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que oyere y les va a hacer saber a ustedes las cosas que van a venir. Entonces, nos damos cuenta que Jesús había prometido a los apóstoles que el Espíritu les recordaría sus enseñanzas, y ahora les promete que el Espíritu los guiará a toda la verdad, la cual no podrían entender en aquel mismo tiempo. Ambas promesas, por supuesto, se cumplieron en los escritos del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo también cumple la misión de permitir a los creyentes de hoy comprender esta gloriosa verdad. Y es Él el que nos impulsa, el que nos capacita y el que nos guía hacia toda verdad. Y Él, dice Jesucristo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ahí está el Espíritu Santo con nosotros, tomando de lo que el Señor nos quiere enseñar, y a la vez Él glorifica al Padre en la vida del creyente. Entonces, todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesucristo. Por eso yo les dije que los tomaré de lo mío y se los haré saber. Esto, por supuesto, el Señor les dice,
va a pasar un poquito y ustedes no me van a ver y de nuevo pasará otro poquito y me veréis. Bueno, porque yo voy al Padre. Entonces, en esto él está explicando con cuidado que el Evangelio de Juan destaca ese papel del Espíritu Santo en el crecimiento espiritual de los creyentes. Ese nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo dotan a los creyentes con la vida y con los dones del Espíritu, e inclusive la habilidad para orar con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestra ayuda, es nuestro guía, es la fuente de la verdadera comprensión espiritual, y Él da realce al ministerio de Jesús y edifica, por supuesto, a los creyentes, capacitándoles para que puedan vivir una vida cristiana totalmente saludable. Y por eso es que el Espíritu Santo hace posible que la gente de Dios comprenda y viva en la verdad. El Espíritu Santo trae convencimiento al corazón de las personas y Él comprende que ese es uno de los ministerios fundamentales a los cuales el Señor destacó. Pues sabemos que conocer la verdad de la palabra de Dios es posible solo a través de su Espíritu Santo. He allí la gran importancia en nosotros de estar en armonía con su Espíritu, porque si Él no nos guía, entonces completamente estamos perdidos. Y sigue diciendo el Señor Jesús que Él se iba y vendría el Consolador. Y algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que Él nos dice? Que todavía un poco y no lo vamos a ver, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Y esto los tenía un poquito así como turbados, como que, y esto cómo será, y esto cómo. Entonces, el primer todavía un poco alude a las horas que quedan antes de la crucifixión, mientras que el segundo se refiere a la venida del Espíritu Santo, quien permite una relación más íntima con Cristo que la compañía terrenal del Maestro. Y Él les dice, Jesús entonces entendía que sus discípulos le querían preguntar, y Él les dice, miren, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, le dice el Señor Jesucristo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará muchísimo. Pero aunque ustedes estén tristes, hay esta hermosa esperanza, pues vuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué manera, a pesar de este dolor, de esta tristeza temporal, de la separación causado por la muerte de Jesús, se perderá en el gozo de ver la reunificación espiritual, de ver la obra poderosa y majestuosa del divino Nazareno. Y entonces Él les expresa a través de esta expresión, de esta analogía. Cuando una mujer da a luz, tiene muchos dolores, ¿verdad? Porque, bueno, ha llegado la hora, pero después que a través de este dolor nace ese niño, ya no se acuerda de la angustia, ya no se acuerda de ese dolor por el cual tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque el gozo opacó ese dolor. Que hay la alegría de saber que ya nació un hombre en este mundo, eso disipa todo dolor y todo pesar. Y entonces el Señor le dice, también así ustedes van a tener tristeza, sí, pero ustedes volverán a ver y se van a gozar en vuestros corazones, y nadie, qué linda expresión, nadie quitará de vosotros ese gozo. Fíjense, nadie podrá quitar, nadie podrá desprender ese gozo que el mundo no da. Entonces,
El Espíritu Santo enriquecerá el conocimiento de las cosas espirituales y su vida de oración. Por eso que el Señor les dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, no lo voy a, porque pediréis al Padre con mi Padre, os lo dará. Hasta ahora, le dice Jesucristo, nada habéis pedido en mi nombre. Y ustedes van a pedir y van a recibir, para que ese gozo en sus vidas sea cumplido, sea un hecho, sea manifiesto. Entonces, el Señor les dice, miren, todas estas cosas se las he contado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no les voy a hablar nada en alegoría, sino que les voy a hablar claramente acerca del Padre. Ustedes van a pedir en mi nombre, y yo les digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo los ama, para que sepan que ustedes me han amado a mí también, y han creído, por supuesto, que yo salí del Padre, que yo salí de Dios. Esta relación que se desarrolló en los discípulos de Cristo, le dan a ellos esta maravillosa plenitud y este beneficio de tener esa comunión con el Hijo, que el Hijo les acerca al Padre. Y entonces Él les dice, yo salí del Padre y he venido al mundo y otra vez voy a dejar al mundo y regreso a mi Padre. Entonces cuando Él les expresó esto a sus discípulos, ellos le dijeron, ahora sí hablas claramente, ya no estás usando ninguna alegoría como dices, ya entendemos estas cosas y no necesitas pues que nadie te pregunte porque es que nosotros sabemos que tú has salido de Dios. Y Jesús les repregunta, ¿ahora creen? Viene la hora, ya viene la hora en que ustedes van a ser esparcidos cada uno por su lado y me van a dejar, pero a pesar de esto, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, todas estas cosas que el Señor preparando a sus discípulos para la hora de su crucifixión, de su condenación, les da este maravilloso consuelo al decir, miren, todas estas cosas se las he anunciado para que en mí, en el Señor Jesús, tengáis paz. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y estas palabras calan el corazón de un creyente que en medio de sus procesos pasa por diversas tribulaciones. Porque precisamente aún estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo estamos sujetos a padecer situaciones dolorosas. Quizás turban nuestra fe, pero la clave está en la confianza que pongamos en el Hijo de Dios. Entonces, que estas aflicciones, que estas angustias, que estas tribulaciones, que estas adversidades no nos alejen del Señor, al contrario, nos haga fundarnos más en Él, porque precisamente Él ha prometido estar con los suyos, pese a las adversidades. Él venció el mundo y si nosotros permanecemos en Él, al igual que Él, podremos superar estas adversidades. Entonces, son promesas que el Señor derrama para sus hijos. Entrega completamente al Señor. Pues con esto el Señor nos dice que aún en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de los lamentos, hay una gozosa paz, con la certeza de la victoria de Cristo sobre la maldad. Entonces, esto debe ser en nosotros un estándar que nos permita superar, renovar y alcanzar esa condición ante la presencia de Dios. Es maravilloso ver lo que Dios tiene, lo que Dios otorga a los que confían plenamente en Él. Y esto, por supuesto,
es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es por eso que necesitamos ese consolador. ¿Quiénes son los que necesitan consuelo? Los que sufren, hermanos. Y he allí la asistencia de su Espíritu Santo guiándonos, renovándonos, diciéndonos, no estás sola, aquí estamos, dándote esa fe y esa fortaleza para superar las aflicciones que en el mundo encontraremos. San Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve desde cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas éstos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, tenemos la maravillosa oración intercesora de Cristo. Y bueno, otra característica maravillosa del Evangelio de San Juan. Y quién no agarra fuerza al saber que nuestro divino Maestro
oró, y no solamente por sus discípulos, los que estaban allí, los 11 que estaban allí a su alrededor, sino por los que habían de creer. Allí pensó en nosotros. Allí estamos incluidos, hermanos, en esa oración intercesora que sigue siendo efectiva en la vida de todo creyente. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Pensó en nosotros también. Y Él, hablando estas cosas y levantando sus ojos al cielo, y esa es la clave, hermano, tener nuestra vista puesta en nuestro Padre eterno. Habló a su Padre, le dice: Señor, ya la hora ha llegado. Glorifica así a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Nos damos cuenta la manera maravillosa en que el Señor eleva a su Padre esta oración. Pues Él le revela y le recuerda: le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos aquellos que le diste. Y ese es el mayor regalo que el Señor otorga al hombre, esa vida eterna que se perdió en el huerto del Edén, porque allí precisamente el hombre tenía la opción de alcanzar la vida eterna a través del fruto de la vida eterna, y lo rechazó. Pero la bondad de Dios excede todo nuestro entendimiento y nuestra capacidad de razonar. Y aún así está presente esa opción de vida eterna en la vida de nuestro amado Dios. Y esta vida que Él expresa, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fíjense esta manera maravillosa el Señor de declarar la verdad suprema del Señor. Y el Señor le corrobora que Él ha glorificado en la tierra a su Padre, y Él ha terminado esa obra que su Padre mandó que hiciese en la tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú allí al lado tuyo, con esa gloria que tuvo antes de que el mundo fuese hecho. Y por supuesto esto corrobora que el Señor Jesucristo es Dios. Antes de que el mundo fuese hecho, Cristo estaba con su Padre. No fue que nació tal cual en el vientre de María y fue que inició, no. Ya Él existía desde antes de la fundación del mundo. Y Él ha manifestado este nombre a todos los hombres que Él recibió de su Padre, para que ellos crean. Me los diste y ellos han guardado tu palabra. Ese es el secreto y el vínculo de la íntima relación con nuestro Dios. El guardar su palabra. Fíjense esto maravilloso. Y aquí notamos la petición de Jesús sobre sí mismo no es egoísta, porque su deseo es glorificar al Padre. Glorificar al Padre es darlo a conocer, y Jesús pronto se manifestaría como el Salvador del mundo a través de su muerte redentora, y todos los que creyeran en Él conocerían a Dios, y así poseerían esa maravillosa vida eterna. Entonces el Señor nos hace la aclaración preciosa. Él ha manifestado su nombre a todos los hombres, porque la palabra que me diste, esa palabra que Jesús recibió de su Padre, la entregó a sus discípulos, y éstos la recibieron, y ellos han conocido verdaderamente que he salido de ti, y han creído que tú me has enviado. Entonces Jesús no ora para que sus discípulos sean, en esta oración, sean sacados del mundo, porque Él le pide al Señor: yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, no, sino ruego por los que me diste, porque tuyos son, es tu propiedad, Señor, y todo lo mío es tuyo. Qué maravillosa verdad revelada, y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. Y Él, ya haciendo la despedida, sabiendo que los discípulos quedarían sin su presencia física, le dice: yo voy a ti, Padre. Ya yo no estoy en el mundo, pero estos
aún están aquí en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así, uniformemente, uno solito como nosotros. Pues Él le dice, cuando yo estaba en el mundo, pues yo los guardé en tu nombre. Era en tu nombre que obré. A los que me diste, yo los guardé. Y qué maravilloso cómo Jesucristo le entrega cuentas claras a su Padre. Ninguno de los que me diste se perdió. Ninguno. Solamente el hijo de la perdición, porque era el cumplimiento de las Escrituras que debía realizarse. Y fíjense cómo el Señor le entrega cuenta a su Padre diciéndole, Señor, pero yo ahora regreso a ti. Y yo hablo esto aquí con ellos en el mundo para que ellos tengan ese gozo cumplido en sus vidas. Yo les he dado tu palabra. Es la mayor evidencia clara de la realidad de nuestro Dios es su palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque es que ellos no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Y entonces aquí hace la petición, no ruego que los quites del mundo, Señor, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y es la hermosa verdad revelada. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué maravilloso, ¿verdad? Nuestra palabra, esa palabra que hemos recibido de Cristo, esa palabra santifica la vida del creyente, purifica, transforma, renueva, regenera, cambia. Como tú me enviaste al mundo, así yo los estoy enviando al mundo. Por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, que es la palabra del Señor. Y esto es conmovedor, maravilloso, porque el Señor pide para que sean santificados. Y esto es apartados para el ministerio de la verdad, para el ministerio de la palabra. Como el Señor detalla bajo qué condición estarían sus discípulos en el mundo, prestaditos, porque no son del mundo. Como dice este himno, no puede el mundo ser mi hogar. Y es así, peregrinos somos ante estas situaciones, ante este mundo lleno de maldad y que se niega a abrir su corazón a nuestro amado Dios. Y aquí entra entonces en vigencia donde estamos nosotros. No ruego solamente por estos discípulos, no, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Allí estamos nosotros, hermanos. Allí estamos incluidos nosotros. El Señor nos incluyó para que estemos resguardados de toda obra del mal. No nos quita del mundo, el Señor nos deja para que alumbremos este mundo de maldad. Pero reconocemos que esta no es nuestra identidad. No somos del mundo, por tanto no hablamos como el mundo, no vestimos como el mundo, no comemos como el mundo. No tenemos el comportamiento que tiene el mundo, porque no somos del mundo, tan sencillo y claro como esto. Y hace el llamado para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, sus discípulos, sus hijos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en esa última petición Jesús ora por la unidad de los creyentes de futuras generaciones. La unidad que pide no es de naturaleza organizacional, sino espiritual, la cual manifiesta de manera visible en la vida de la Iglesia y daría testimonio de la divina misión de Cristo. La unidad de la Iglesia alcanzaría su consumación total en el cielo. Fíjense lo maravilloso, las peticiones de Cristo en esta oración. Él
pide al Padre para que sean guardados del mundo y a la vez santificados por el poder de la palabra. Y esa unidad que destella en un mundo lleno de maldad y de divisionismo y de individualismo. Entonces, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que así ellos puedan ver mi gloria, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el Señor pide por todos aquellos que iban a creer en Él por el testimonio vivido de sus discípulos. Y el Señor Jesús le dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que tú me has amado permanezca en ellos. ¿Qué les parece? ¿Es maravilloso el sello del discipulado? Sí, el amor que el Señor nos ha entregado y con que nos amó debe ser un destello en nuestras vidas. Debe ser un reflejo visible, claro, contundente de la esencia de Dios en nuestras vidas, así como el Señor nos amó. De la misma manera, la unificación de su pueblo debe estar tangible y palpable ante un mundo corroído, corrompido de tanto odio, tanta división y tanta maldad, llamados a ser diferentes en todos los aspectos de la vida. ¿Saben por qué? Porque nuestro Padre nos ha educado, nos ha reformado y nos ha dado la forma de vida que a Él le agrada. ¿Seguimos avanzando? San Juan capítulo 18. Como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles, ¿a quién buscáis? Respondiéronle, a Jesús Nazareno. Díceles Jesús, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvióles, pues, a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús al atrio del pontífice. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice, y habló a la portera, y metió dentro a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dícele él, no soy. Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas, porque hacía frío, y calentábase, y estaba también con ellos Pedro en pie, calentándose.
Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, esos saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al pontífice? Respondióle Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres? Y Anás le había enviado atado a Caifás, pontífice. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y dijéronle: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No soy. Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y luego el gallo cantó. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera, y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijéronle: Si éste no fuera malhechor, no te lo traeríamos entregado. Dícele entonces Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no es lícito matar a nadie, para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús, y díjole: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús: ¿Dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato: ¿Luego rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dícele Pilato: ¿Qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y dícele: Yo no hallo en él ningún crimen. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Creéis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno, tenemos ya el proceso difícil, como el Señor se lo había anunciado en los capítulos anteriores a sus discípulos, que ya la hora era venida. Y ya entonces la traición manifestada en el discípulo Judas Iscariotes y ese arresto que se llevó a cabo en el jardín en Getsemaní. El Señor había dicho todas estas cosas allí en lo privado a los discípulos y salió con ellos precisamente al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y en el entró con sus discípulos. Y es notorio, cuando nosotros escuchamos sobre el torrente de Cedrón, era un lugar que estaba retirado, donde se echaban las cosas que contaminaban en el templo, las cenizas, lo que no era agradable. Todo esto se colocaba en este lugar, en este torrente. Y bueno, ese torrente frecuentemente seco en verano se desbordaba en invierno y corre por el este de Jerusalén y atraviesa el jardín del Getsemaní y el monte de los olivos. Alguien que salga de Jerusalén tiene que cruzar el Cedrón para llegar al Getsemaní. Aquí el Señor entonces
les dice a Judas, el que le iba a entregar, porque él conocía, por supuesto, aquel lugar, porque nos revela Juan que muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Eran sus reuniones privadas, donde el Señor, pues, les formaba, les educaba, les llevaba al conocimiento y la palabra de Jehová su Padre. Entonces Judas, tomando una gran compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, llegó allí entonces con linternas y antorchas y con armas. Por supuesto, él conocía este lugar como lo revela el apóstol Juan. Pero Jesús sabía todas estas cosas que habían de sobrevenir y él se había adelantado y le había dicho a sus discípulos, le había dicho a toda esta gente que había llegado, ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron a Jesús Nazareno y Jesús le dice, miren, yo soy. Y en su sentido superficial, este yo soy, estas palabras simplemente identifican a Jesús como oriundo de Galilea. Sin embargo, como los otros yo soy de Juan, este también revela a Jesús como Dios. Y ello explica el impacto de sus palabras sobre los soldados que resultan involuntariamente deslumbrados por este momentáneo destello de su inherente poder como Dios. Cuando Él les pronuncia esto, ellos estaban también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo yo soy, este personal que llegó a arrestar a Jesús retrocedieron y súbitamente cayeron en tierra. Y volvió pues a preguntarle a Jesucristo, ¿a quién buscáis? Y ellos volvieron a responderle a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, yo se los he dicho, yo soy, pues, si me buscáis a mí, pues dejar ir a estos, para que se cumpliese precisamente lo que había dicho el Señor en su oración intercesora, cuando le dijo al Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Y precisamente eso está en el capítulo 17, versículo 12. Y esto, fíjense que esto lo detalla Juan de una manera especial. Cuando el Señor hace esto, Pedro, aquí nos revela Pedro, tenía una espada y él la saca de la vaina e inmediatamente hiere al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Juan nos da más detalle que no encontramos en los demás evangelios. Y este siervo, fíjense que hasta nos da el nombre, se llamaba Malco. Este siervo se llamaba Malco y de hecho Juan es el único que da el nombre de ese discípulo que había tomado la espada para defender a Jesús. Y nos damos cuenta del temperamento de Pedro, un hombre de armas a tomar, bien decidido, no estaba dispuesto a que su maestro fuese tomado como un vil ladrón. Y esto, lejos de enorgullecer a Jesucristo, porque las armas de los cristianos jamás puede ser la violencia. Como lo dice un refrán por allí, la violencia es el arma de aquel que no tiene la razón. Quizás en la naturaleza humana hubiéramos dicho, wow, cuánto amor a Pedro por el maestro, no permitió, pero eso no es el arma que el Señor nos viene a entregar para nosotros poder contrarrestar el mal. Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. Lo reprende y le dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El Señor, recordando parte de la oración que él elevó a su Padre en el Getsemaní, diciéndole, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Y precisamente el Señor aceptó en sujeta obediencia la copa de amargo dolor. Y la compañía de aquellos soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Fíjese qué cantidad de personas se acercaron para detener al Señor. Y le llevaron precisamente a la casa de Anás, porque él era el suegro de Caifás, que era
el sumo sacerdote de aquel año. Aunque Caifás era sumo sacerdote en los días del arresto de Jesús, Anás, el anterior sumo sacerdote, ejercía gran influencia y autoridad. ¿Y por qué lo hacía? Porque era el suegro del sacerdote actual. Influencias familiares, exactamente. Eran influencias familiares. Y Caifás, el que le había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, así como lo encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, precisamente. Y seguían entonces al maestro. Seguía a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y cuando se hace mención de otro discípulo, es tradicionalmente identificado como Juan, el escritor del Evangelio, quien prefería no divulgar su nombre, le gustaba pasar desapercibido, no mencionaba el protagonismo, él no le gustaba el protagonismo, Juan era un poco más discreto. Y este discípulo, fíjense, ese discípulo del cual no se halla el nombre, que es Juan, era conocido del sumo sacerdote y él entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, dando a entender perfectamente la amistad que tenía allí, que le permitió observar con más cercanía lo sucedido al divino maestro. Pero Pedro estaba fuera, a la puerta, y entonces salió aquel discípulo, es decir, Juan, que era conocido del sumo sacerdote, y le habló a la portera e intercedió para que Pedro pudiese también entrar y ser testigos de estos acontecimientos que estaban pasándole al divino Nazareno. Y la criada, la portera, le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él le dijo, no, yo no soy. Y estaba también allí en pie de los siervos y de los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, nos revela, y estaban allí calentándose con ellos. Estaba Pedro en pie también calentándose. Y nos dice entonces que el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, le dice, miren, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y yo nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos lo saben lo que he dicho. Y era ilegal interrogar al acusado en un juicio a menos que él mismo se incriminara. La culpabilidad debía ser establecido por los testigos. Entonces los judíos violaron otra vez su propia ley al golpear a Jesús, porque cuando Jesús respondió esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada y le dijo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, pues digan en qué he hablado mal, y si he dicho bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, quien es el sumo sacerdote, el que estaba vigente. Y Pedro, por supuesto, estaba allí en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él lo negó otra vez diciendo, no, yo no soy. Pero uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Fíjense, reconoció a Pedro, por supuesto, porque fue precisamente Pedro quien hirió a su pariente y le cortó la oreja derecha. Y Pedro, por supuesto, negó otra vez, y enseguida, de una vez, escucha el canto del gallo. ¿Triste la condición de Pedro? Sí, bastante triste. ¿Y cuántas veces nosotros también negamos al Señor con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras formas de expresarnos, con nuestras actitudes? Negamos al Señor con nuestra forma de comer, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de ser. Muchas veces el mundo espera más de nosotros, y nosotros con nuestros hechos negamos al Señor. Pero a diferencia, ¿verdad?, que Pedro
llega al reconocimiento de esta gran falta y nos detallan los evangelios que él lloró amargamente después de haberse dado cuenta, de haber recordado las palabras de su maestro y que efectivamente el diablo lo había zarandeado de una manera que él no lo pudo percibir. Llevaron a Jesús entonces a la casa de Caifás, al pretorio. Fíjense que el pretorio era la residencia del procurador romano y en este caso Pilato. Durante las grandes fiestas judías, el gobernador romano tenía que residir en Jerusalén en previsión de una eventual rebelión. ¿Por qué? Porque recordemos que en estas fiestas habían 3 fiestas anuales donde el pueblo judío debía de congregarse en Jerusalén. Y esto se podía prestar para una revuelta, pues había multitud de personas reunidas y esto se podía prestar para una revuelta y para darle un golpe de estado al Imperio Romano. Evitando esas situaciones, entonces ahí estaba el gobernador de los romanos para evitar cualquier evento de rebelión. Mientras planeaban la muerte, los líderes religiosos procuraban preservarse ritualmente puros. Entonces, nos dice que salió Pilato, pero llevan a Jesús a la casa de Caifás y entra al pretorio y era de mañana y ellos, los líderes, no entraron al pretorio porque no querían contaminarse y así poder comer la Pascua. ¡Ay, hipocresía plena! Y miren toda la contaminación que tenían en su corazón de odio, maldad y ¡ay, Señor! Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen con este hombre? Y ellos respondieron, mira, no te lo trajéramos a ti si no fuera un malhechor. No te lo hubiésemos entregado. Y entonces Pilato le dice, a ver, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos dijeron, es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Fueron los que se encargaron de la muerte intelectual de Jesucristo, pero ellos son las manos que mecen la cuna prácticamente. Ellos no hicieron nada, por eso. Ellos no hicieron nada. ¡Qué maldad! Entonces Pilato le dijo, mire, para que se cumpliese la palabra que Jesús le había dicho, dando a entender la muerte en que el Señor iba a morir. Pilato lo volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿dices tú esto mismo por ti o porque alguien te lo ha dicho de mí? Y esto causa en Pilato algo porque él dice, ¿acaso yo soy judío? Tu nación, los principales sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y el Señor le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y fíjense esta manera en que Jesucristo le responde a Pilato. Juan es el único escritor de los evangelios que registra estas palabras de Jesús hacia Pilato. Cuando él dice, mi reino no es de este mundo, cerca del final del siglo I. Entonces nos damos cuenta que acá, al cerca del final del siglo I, cuando el apóstol estaba escribiendo su evangelio, los cristianos fueron con frecuencia asediados con la acusación de que sus metas no eran espirituales sino políticas. El Imperio Romano estaba llenándose de ciudadanos nacidos de nuevo, pertenecientes a un reino celestial, y su terminología en torno al reino de Dios pudo ser entonces malinterpretada. Y así Juan adopta la frase vida eterna para mostrar la nueva calidad de vida que Cristo Jesús ha traído y además para describir su cantidad, la idea de vida eterna designa una dimensión de vida divina asequible a la humanidad, como también pues una duración que se proyecta hacia la eternidad. Es decir, sin término, la expresión vida eterna aparece 15 veces en los escritos de Juan. Reino de Dios solamente aparece 6 veces. Algunos han pensado que el empleo relativamente infrecuente del reino de Dios en la literatura juanina sugeriría que la aplicación de este mensaje estaba limitada
únicamente al tiempo del ministerio de Jesús y al nacimiento de la era de la iglesia. El mensaje del reino no se cambió, pese a que el nacimiento de la iglesia inauguró una nueva era en la historia humana. La importancia que se da al evangelio del reino en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos corrobora el enfoque general que nos presenta el apóstol Juan. Entonces, fíjense cómo el Señor, de verdad, esta conversación, y por supuesto que podemos entender que Juan tuvo el alcance quizás de escuchar esto, porque él tuvo la oportunidad de estar cerca de lo sucedido al maestro. Entonces Pilato le dice, ¿eres tú rey? Y el Señor le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Algo así como el Señor hizo referencia. Las ovejas del redil de Dios oyen la voz de su pastor y le siguen. No hay dificultad en que ellas reconozcan la voz de su divino pastor. Y entonces Pilato le hace otra pregunta, ¿qué es la verdad? Y cuando él hubo dicho esto, entonces salió a decirle a los judíos que no hallaba nada por lo cual este hombre debía ser reo de muerte. Entonces, esta situación lo comprometen a Pilato a tal punto que él quería que soltasen a Jesús, porque precisamente había esa costumbre en esas fiestas que a los condenados soltaban uno. Y entonces él meditó, bueno, esta gente lo trae para que nosotros los romanos los condenemos, pero no tiene nada, no hay algo que me valide que sea un peligro para el imperio romano. Y él le dice, bueno, ¿ustedes quieren que le suelte al rey de los judíos? Y todos dieron voces de nuevo, gritando y diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y nos aclara Juan que Barrabás era ladrón. Prefirieron entonces absolver a un hombre cuyo delito no solamente había sido ladrón, sino a través de los otros evangelios observamos que fue también asesino, pues causó la muerte en una sedición. Y ellos, todos envueltos en esta manera de aniquilar a Jesucristo, pidieron a las autoridades romanas que le soltase a un ladrón y condenasen al Hijo de Dios. De esta manera terrible se va desenvolviendo entonces todo lo anunciado por los profetas de cómo habría de padecer Jesucristo, pues precisamente en el libro del profeta Isaías nos cuenta que con los ladrones sería contado y efectivamente fue crucificado como un malhechor. Triste y lamentablemente el pueblo olvidó tanto beneficio que de la mano de Cristo recibió. Bueno, de esta manera llegamos entonces al capítulo 18.